Muy especial, Orlando, y a todos los radioescuchas de nuestro programa de hoy. El tema que nos reúne es un tema que termina el tiempo de Navidad, durante el tiempo litúrgico de la Iglesia. Recordemos que el nuevo año litúrgico para la Iglesia comienza con el Adviento, comienza antes de lo que el año civil. Y hay una fiesta, o hay un término muy apropiado para este fin del tiempo de Navidad y que nos abre el tiempo litúrgico ordinario, llamado de ordinario. Es una palabra clave que es Epifanía. Y la Epifanía nos conecta tanto con la Navidad, no encarnación, Navidad, o sea, nacimiento del niño Dios. Nos conecta con la Navidad, nos abre el tiempo ordinario y nos presenta la manifestación de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Eso es Epifanía, un término que nos habla de la manifestación divina de nuestro Señor. Entonces, ampliamente, Epifanía hace una referencia, primero, a la misma Navidad, el nacimiento de nuestro Señor, al cual asisten no solo la Sagrada Familia, sino posteriormente los pastores. A esa primera manifestación, a los pastores ya es una epifanía, es una manifestación de la divinidad, primero. Después vamos a encontrar ya en el calendario litúrgico, que sería sábado 6 de enero, vamos a encontrarnos con los Reyes Magos, Epifanía a los Reyes Magos. Entonces Melchor, Baltasar y Gaspar, cuyos nombres no están en la Sagrada Escritura, pero que sabemos que son 3 Reyes Magos, por lo que nos dice la tradición, y por las ofrendas, incienso, mirra y oro. Esos 3 Reyes Magos venidos de Oriente, que eran a su vez sacerdotes, eran astrónomos, eran científicos, eran místicos, pero especialmente habían abierto su corazón a Dios, y por eso de esos pueblos paganos y lejanos habían venido a adorar, a encontrarse con Dios y a adorarlo. Epifanía. Después otra Epifanía, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a quedarnos aquí en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Ya el lunes es primer lunes del tiempo ordinario. Cerramos todas estas festividades de la Navidad. La fiesta de Navidad, como Epifanía, viene a ser celebrada entre el siglo III y IV por la Iglesia. Las reliquias inclusive de los 3 Reyes Magos las encontramos en la Catedral de Colonia, un hecho confirmadísimo por el mismo Papa Benedicto XVI, estando en Colonia, nos recordó esa gran reliquia. Yo tuve la oportunidad de estar ahí en una Navidad también y encontrarme con las reliquias, una vigilia en torno a las reliquias de los 3 Reyes Magos que murieron mártires y obviamente convertidos al cristianismo. Vuelven a sus pueblos, les dan la buena nueva y traen nuevos bautizados para la Iglesia Católica, que está en su génesis todavía. Imagínense, nuestro Señor está de edad muy pequeña. Es más, un dato interesante para tener en cuenta aquí es que la visita de los Reyes Magos no debe haber sido en Belén. Ya la visita de los Reyes Magos debe haber sido en Nazaret, porque obviamente el nacimiento se da en Belén, pero todos los días posteriores hasta la presentación, pues no era, digamos, el lugar más adecuado para que nuestro Señor permaneciera. Ya habían pasado varios meses cuando llegaron los Reyes Magos, por lo tanto, la visita debe haber sido en Nazaret. Eso por lo que nos dice la tradición y algunos comentaristas de los primeros tiempos. Tengo aquí un comentario de San Pedro Crisólogo, dice algo muy interesante. Hoy los Reyes Magos, fiesta de Epifanía, recordemos, podemos llamarla de segunda Epifanía, entre comillas, para darle un orden. Navidad, manifestación a los Reyes y el bautismo de nuestro Señor. Después nos vamos a encontrar con la Epifanía, otra Epifanía, que es las bodas de Caná. Nuestro Señor manifiesta su divinidad con el milagro de aquellos 300 o 400 litros de agua convertidos en el mejor vino de la historia. Obviamente por intercesión de Nuestra Señora. Bueno, pero para terminar con esto y entrar al bautismo, dice aquí San Pedro Crisólogo: hoy los Reyes Magos miran con profundo asombro lo que ven. Cielo en la tierra, tierra en el cielo. Hombre en Dios, Dios en el hombre. Aquel que todo el universo no puede contener,
ahora encerrado en un cuerpo diminuto. Al mirar, creen y no cuestionan, como sus dones simbólicos dan testimonio. Los tres dones simbólicos que dan: incienso para Dios, oro para un rey y mirra para quien va a morir, para la humanidad de nuestro Señor. Palabras de San Pedro Crisólogo. Ahora vámonos propiamente al bautismo de nuestro Señor. Y hay muchísimos comentarios. Santo Tomás de Aquino tiene unos comentarios impresionantes. Tengo por acá unos comentarios de Monseñor Juan Scognamiglio Cladías en un texto que fue publicado por la Editrice Vaticana, Librería Editrice Vaticana. En la fiesta del bautismo del Señor consideremos lo siguiente. Primero, un milagro espectacular del cual es testigo corporal y espiritual Santa Isabel y el mismo San Juan Bautista, que está en el vientre de Santa Isabel. El texto de la Escritura nos dice que estando ya con unos meses, estando con varios meses, aquella que consideraban que no podía dar a luz por su edad, Isabel, recibió la visita de Nuestra Señora. Ahí tenemos el Magnificat, toda aquella proclamación, esa composición seguramente musical. Muy seguramente Nuestra Señora cantó con Santa Isabel, fruto de una gracia mística, ese encuentro maravilloso. La impresión de Santa Isabel llama a Nuestra Señora Madre de mi Señor, o sea, reconoce en Nuestra Señora la maternidad divina. Miren que ella, después de la anunciación del arcángel San Gabriel a Nuestra Señora, es la primera, por lo menos en la Sagrada Escritura, que reconoce la maternidad divina de Nuestra Señora. ¿De dónde a mí que la Madre de mi Señor me venga a visitar? Y ahí la criatura que llevaba en el vientre se estremeció. Ese estremecimiento, fruto de la gracia del encuentro con la Madre de Dios, significa la confirmación en gracia, la purificación de Juan Bautista en el vientre de Santa Isabel, y en ese momento es arrebatado el pecado original de San Juan Bautista. Eso no es comentario de Camilo Gálvez, no. Camilo Gálvez simplemente transmite lo que la Iglesia ha venido enseñando durante muchísimo tiempo. El misterio inclusive del Rosario, la visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel y la santificación de Juan Bautista. O sea, Juan Bautista fue concebido con pecado original, pero en el momento en que recibe la visita de Nuestra Señora, es borrado el pecado original en el corazón, en el alma de San Juan Bautista. Esto es muy bonito. Bueno, entonces, este hombre, protagonista en el bautismo de nuestro Señor, desde ese primer momento es ungido como profeta, el último profeta del Antiguo Testamento y el primer profeta del Nuevo Testamento. No ha nacido varón, dice nuestro Señor en determinado momento refiriéndose a Juan Bautista. Bueno, tiene, digamos, ya marcada una vocación especialísima dentro de la vida de nuestro Señor, y durante la niñez y adolescencia muy probablemente no se encontró con nuestro Señor Jesucristo. A veces encontramos algunas pinturas en que está jugando los dos de pequeños, pero algunas revelaciones particulares, privadas, como la beata Ana Catalina Emmerich, dice que ya desde muy temprana edad San Juan Bautista se refugiaba en el bosque y en el desierto para privarse de la vida social y dedicarse a la oración y la contemplación. Ya desde muy tierna edad comía frutos silvestres, se vestía con pieles de animales, o sea, ya una vocación especialísima de contemplación para prepararse al gran encuentro. Ese gran encuentro con nuestro Señor es aquí, en el bautismo. En el bautismo de nuestro Señor, dos grandes figuras se encuentran. Antes que nada, el Mesías, y después la figura profética de Juan Bautista, que no era un hombre que pasaba desapercibido. Inclusive a las predicaciones de Juan Bautista aparecían fariseos y saduceos, dos sectas importantísimas en la época. Recuerden que los saduceos no acreditaban en la resurrección, en fin, se tenía una serie de peros y de frenos con la doctrina tradicional judía, y los fariseos ellos mismos se consideraban como lo más especial dentro de lo especial, algo así como los escogidos, los purificados dentro del pueblo judío. Inclusive ellos
participaban de las predicaciones de Juan Bautista porque empezó a adquirir una proporción impresionante de prestigio y de talla espiritual dentro del pueblo de Israel, y obviamente no se podían quedar atrás los fariseos y los saduceos menos porque tenían una influencia política muy grande. Bueno, este hombre empieza a frecuentar las riberas del Jordán, que es un río también muy simbólico, que aparece en varios textos de la Sagrada Escritura. Tiene un realce especial con San Elías y Eliseo, el milagro que realiza Eliseo abriendo con las reliquias de Elías abriendo el río, etc. Este río atraviesa todo el pueblo de Israel, por lo menos lo que en la época era de más importante, y tiene una longitud en línea recta de unos 215 kilómetros y un poco más de 320 en todas las sinusoidades que da el río, desde que nace en los montes antilíbanos hasta que desemboca pasando por el mar de Galilea, o sea, baña el mar de Galilea, y atravesando el mar de Galilea o el lago de Genesaret, también que es el mismo, llega y desemboca al Mar Muerto. Es un río simbólico porque a partir de ese río, para el pueblo de Israel, la tierra prometida tiene una luz especial. Entonces, históricamente ya tiene una connotación importante. Pues a la orilla de ese río se encuentra este hombre y va a tener un papel protagónico en medio de la vida de nuestro Señor con este acontecimiento, el bautismo del Señor. Una voz grita en el desierto. Era una palabra o una frase más bien que se relacionaba directamente con este hombre. Llamaba a la conversión y anunciaba la venida del reino de Dios. Convertíos y creed en ese reino que está pronto a venir. Era la voz que clamaba en el desierto. También algunas tradiciones, bueno tenerlo en cuenta, que algunas tradiciones cristianas dicen que Juan Bautista fue formado espiritualmente y doctrinariamente por los esenios. Los esenios huyen de la mala influencia de las autoridades religiosas, sacerdotales y políticas del pueblo de Israel, se refugian en las afueras de Jerusalén y forman una comunidad esenia. Esos esenios que inclusive muchos textos de los esenios fueron encontrados el siglo antepasado en contextos de la Sagrada Escritura. Estos esenios formaron dentro de la tradición, porque ellos no quisieron mancharse de la decadencia del pueblo de Israel, formaron en esa ortodoxia, o sea, en la buena doctrina, formaron a Juan Bautista. Entonces, hay todo una carga de tradición, de profetismo, de misterio, de ortodoxia, de buenas costumbres y sobre todo de santidad en esa voz que clama en el desierto. Su encuentro con el Mesías, un texto que inclusive recoge la liturgia cuando rezamos Ecce Agnus Dei, Ecce qui tollis peccata mundi. He ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. El mismo Juan Bautista forma o prepara, sí, con una formación ya a los primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Ese primer grupo ya es formado espiritualmente y preparado para el encuentro con nuestro Señor. Y más adelante va a encontrarse con nuestro Señor. Nos relata Mateo en el capítulo 3, versículo 14, el momento en que se inclina ante nuestro Señor y le dice, rehuyendo, soy yo el que tiene que ser bautizado por ti. Nuestro Señor le dice, déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia, dice el texto. Literalmente Juan dice, soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí. Eso es en el capítulo 3, en el versículo 14. Y un versículo después nuestro Señor le dice, déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia. Obediente entonces, San Juan lo sumergió en el Jordán. Bueno, a ver cómo estamos de tiempo. Yo no tomé
no tome el tiempo para que no nos vamos a pasar del tiempo que tenemos para este tema en radio. Bueno, si es el caso, cortamos y hacemos 2 programas. Bueno, apenas salió nuestro Señor del agua, se puso a orar. Y aquí hay una manifestación única en la Sagrada Escritura, a no ser una muy simbólica y prefigura que se da en el Antiguo Testamento con Abraham, donde aparecen 3 seres espirituales a los cuales él llama independientemente como Señor, haciendo una alusión a la Santísima Trinidad. Al primero llama de Señor, al segundo de Señor, al tercero de Señor. En esa manifestación a Abraham se da ya una manifestación profética de lo que es la revelación de la Santísima Trinidad. Pero aquí exactamente cuando nuestro Señor sale de las aguas y es bautizado por Juan, un bautismo de agua, de conversión, pero no es el mismo bautismo sacramental nuestro, porque allá ven una gracia santificante y un perdón del pecado original. Bueno, aquí se oyó una voz de los cielos: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. El Hijo está ahí, el Padre habla y la paloma, nos lo dice el Evangelio, simboliza el Espíritu Santo. Esa primera epifanía de la Santísima Trinidad se da ahí en el momento del bautismo. Con este acontecimiento, el bautismo de nuestro Señor, queda concluida la misión de Juan Bautista. Juan Bautista fue preparado por la divina providencia en su niñez, si acaso fue formado por los esenios, tuvo una preparación mística por nuestro Señor en toda la vida que tuvo en el desierto, etc. La misión concluida es el encuentro con nuestro Señor en ese gran acontecimiento del bautismo en las aguas del Jordán. Nuestro Señor ahí bendice y santifica todas las aguas de la tierra con el fin de que el agua, símbolo de fuerza también, cuando contemplamos el mar, de la omnipotencia de Dios, de limpieza y purificación y de vida, 3/4 partes de la tierra son agua, la mayor parte de nuestro cuerpo es agua, en fin, donde más hay agua hay más especies de flora, fauna, etc. Entonces, vida, omnipotencia, santidad y purificación. El agua es purificada por nuestro Señor Jesucristo en este acontecimiento del bautismo en las aguas del Jordán. Aquí está concluida entonces la altísima vocación del bautista. Y Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, miren esto, coloca a Juan Bautista, entre los profetas del Nuevo Testamento, cuyos ministros son superiores a Moisés. Esto es impresionante. Santo Tomás de Aquino. Después San Francisco de Sales lo ve como profeta del Antiguo Testamento, la última luz de la ley mosaica, y afirma sin titubear: la mayor luz profética de la ley mosaica. En fin, de cualquier manera, es tan grande la vocación, el tamaño de la espiritualidad y del carisma de Juan Bautista, que el mismo nuestro Señor, eso nos lo recoge Mateo en el capítulo 11, versículo 11, nos va a decir: no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Esto es impresionante. Es un elogio de nuestro Señor, al único que le hace ese elogio. Bueno, ¿por qué nuestro Señor quiso ser bautizado? Tenemos varios textos, varias razones que nos da el gran Santo Tomás de Aquino, que es impecable la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Él nos da varias razones. Una de ellas, por ejemplo, dice: el efecto del bautismo de Juan consistía en un incentivo para el arrepentimiento de los pecados y propósito de no pecar más. Ahora bien, en Jesús, en nuestro Señor Jesucristo, no había ni habrá ninguna mancha de pecado. ¿Por qué entonces nuestro Señor quiso ser bautizado? Él quiso sujetarse a la condición humana y dar una manifestación explícita de la justicia, porque si Él lo hacía por justicia, ¿cierto? Él lo hacía, lo asumía en su naturaleza humana. El bautizarse era un incentivo para que de ahí en adelante el pueblo cristiano acudiera al sacramento del bautismo. Quiere decir, nuestro Señor, como protagonista de ese primer acontecimiento grandioso en materia, digamos, sacramental, entre comillas, porque era simbólico. La doctrina después se va a desarrollar mucho más profundamente en torno a los sacramentos, pero nuestro Señor abre las puertas para que nosotros, los católicos, vayamos
de brazos abiertos, de corazón abierto, a recibir el sacramento del bautismo. Bueno, sujetarse entonces a esa condición humana, limpia y purificar. En Jesús no había nada para limpiar y purificar, pero es el simbolismo propio y digamos adjunto al acto solemne que realizaba Juan Bautista a orillas del Jordán. Después para purificar las aguas y después hay un elemento interesante, con esto termino porque yo creo que ya nos vamos full al tiempo. Son muchísimas las razones que da Santo Tomás de Aquino. Dice, por ejemplo, este interesante, es el elemento esencial, hablando del agua, es el elemento esencial para la manutención de todos los seres vivos. Cuanto más abunda el agua en una región, mayor es la cantidad de plantas y animales que ahí se desarrollan. Lo que decíamos ahora, el simbolismo asociado al agua, porque el agua perfectamente podría ser bautizado con otro tipo, con otro líquido o con otra materia. Hay 3 tipos de bautismo: el de ablución, el de agua, el de deseo y el de sangre. El de sangre es el de los mártires, muchos mártires que inclusive no eran cristianos y a partir del bautismo reciben la gracia del bautismo y obviamente pueden disfrutar de los bienes celestiales y eternos. El bautismo de deseo, cuando en una condición extrema se adora a Dios sobre todas las cosas y se reconoce la grandeza, la superioridad del inicio y el fin de todas las cosas en Dios, ese acto de amor supremo es el bautismo de deseo. Y el sacramental, que es el bautismo de ablución o de agua. Por esta y otras razones, nada más conveniente que el agua para la materia del bautismo y nada más adecuado que Dios encarnado que haya querido purificarla por medio del contacto con su cuerpo sacratísimo. La purificación, la santificación del agua, literalmente. Ahora el apóstol Juan en el capítulo 1, en el versículo 29 nos dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es una declaración de Juan, pero el Bautista, que le hace a sus discípulos, indicándoles a nuestro Señor que pasaba en ese momento en medio de la multitud. San Juan Evangelista y su hermano Santiago, recordemos los hermanos hijos del trueno Boanerges, hasta entonces habían seguido fielmente a San Juan Bautista, se dieron cuenta en ese momento que el que señalaba Juan Bautista, era Jesús, el Salvador, el Mesías. Y dejando a su antiguo maestro, dejan a Juan Bautista, abrazan sin tardar, buscando a nuestro Señor y le piden permiso para acompañarlo. Ustedes ven que el apostolado de nuestro Señor se encaja, algo así como que San Juan Bautista le entrega el bastón a nuestro Señor para que los primeros discípulos y apóstoles, abrazando su vocación profética también, de alguna manera, conformen esa primera comunidad cristiana. Termina un texto aquí que tengo, para que no se nos alargue más, el bautismo de nuestro Señor. Termina un texto aquí de Monseñor Juan Cladías y dice lo siguiente: por los siglos de los siglos, esas palabras del gran profeta de la penitencia, como algunos llaman a San Juan Bautista, resonarán en el mundo, invitando a todos los hombres a poner también sus ojos en el Divino Salvador, a encantarse con su figura y como católicos fieles a seguir sus mandamientos hasta el momento en que sean llamados a estar definitivamente con Él en la vida eterna. A eso nos llama entonces el bautismo de nuestro Señor, nos abre el camino para la vida de la gracia. Nos convertimos de simples criaturas a hijos de Dios en el momento en que recibimos el sacramento del bautismo. Y es nuestro Señor quien nos abre las puertas, nos manifiesta la grandeza de este sacramento con la fiesta que celebraremos entonces que se celebra el domingo posterior. Ya tuvimos entonces la fiesta de la Sagrada Familia, viene la fiesta de la Epifanía a los Reyes Magos, la Epifanía en el río Jordán, tenemos la Epifanía en las bodas de Caná, algunos hablan también de la Epifanía en el Monte Tabor, donde se muestra la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, etc. Es la manifestación gloriosa de nuestro Señor. Que eso sea un motivo para que nuestra fe se fortalezca y nos entreguemos muchísimo más al apostolado, a nuestras obligaciones de Estado,
sea cual sea, padres de familia, esposos, profesionales, médicos, lo que sea. Entregarnos como nuestro Señor se entregó a su vocación desde ese primer momento. Manifiesta su entrega, su sumisión y su humildad delante de este hombre grandioso, San Juan Bautista, en el río Jordán. Así quedamos entonces. Ese es el tema que íbamos a tratar hoy. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas. Y Orlando, muchas gracias por tu invitación.